los diputados oficialistas, sobre todo, entiendan que hay alianzas que les pueden salir muy caras en el largo plazo. A ver si lo entienden, no sé si lo van a entender, pero creo que es importante que lo entiendan. Pero la CC había sido firme desde el primer día. Entonces, el presidente, desde mi punto de vista, el presidente Arévalo tiene que agradecer eso, tiene que reconocer eso, porque él fue el principal beneficiado. Esta Corte de Constitucionalidad no va a emitir un fallo que vaya a obligar al presidente a elegir A, B o C. Definitivamente no. No, hombre. Esa es de nuevo de esas tácticas, esas mentiras que los allegados del presidente le quieren hacer ver, pero que son mentiras. Presentado por Meicos. Bienvenidos a una edición más de Republicast. Esta semana, para continuar con el análisis que iniciamos la semana pasada previo a que el Congreso hiciera la designación de magistrado para la Corte de Constitucionalidad, en esta ocasión en compañía de Rodrigo Arenas, nuestro presidente editor, y Alejandro Palmieri, editor de Política. Hola, Ale. Hola, José. ¿Qué tal? La semana pasada, Rodrigo L. vimos un proceso interesante en el Congreso, un proceso de designación de magistrado para la Corte de Constitucionalidad bastante tortuoso, largo, con prácticas bastante cuestionables por parte de actores afines del oficialismo que terminaron por nombrar a Roberto Molino Barreto como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, pese a que el oficialismo no quería que eso sucediera. Y hubo varios actores que resaltaron en ese proceso de filibusterismo ilegítimo. Samuel Pérez fue uno de ellos, Luis Aguirre y el crimen organizado por otro lado, y en las sombras, el embajador de Guatemala en México, Edgar Gutiérrez. ¿Cómo vieron el proceso? ¿Cuál es ese corte de caja de esta designación que tenemos hasta el momento, estando pendiente todavía una elección? Bueno, de entonces para acá, creo que hemos visto un asentamiento de parte del Ejecutivo, que creo que en su momento tuvo una actitud que no fue la más adecuada. Sin embargo, ahora creo que la cosa es distinta. No así todos los actores que acabas de mencionar en el Congreso. Ellos continúan radicales, ellos continúan presionando a sus compañeros diputados, luego de largas horas de discursos estériles, solo para ganar tiempo para comprar votos, eso hay que decirlo. Querían comprar votos. En algún momento se fueron por esa senda, pero al final no lo lograron. Y sí, Samuel Pérez, líder, no es más decir el jefe de bancada, pero líder del oficialismo en el Congreso, estuvo a la cabeza. Tenemos información que el operador, el estratega, vamos a llamarle, de todo el esfuerzo del oficialismo para designación de magistrados es el embajador Edgar Gutiérrez, que pues esa no es su función, ¿verdad? Debería estar trabajando ya. Trabajando, no haciendo vínculos con Morena para financiar ilícitamente la campaña de próximos partidos. Y el diputado Aguirre, que ha sido la cabecilla, vamos a usar ese término, del oficialismo y los aliados en el Congreso, que ni siquiera estaba acá. No sé si estratégicamente se quiso ir, pero por supuesto estaba operando y no lo logró. Esas prácticas, vamos a ver, diferenciémoslas, creo que es justo. El filibusterismo se vale aquí en todos lados. Sin embargo, la intención no era buscar consensos, era ganar tiempo para presionar, extorsionar a los compañeros. Y eso es lo que ya no podemos seguir permitiendo en Guatemala. Yo creo que es incluso más profundo que eso. Yo creo que lo triste de lo que pasó, lo que vimos la semana pasada en el Congreso, es que a la izquierda la democracia le gusta solo cuando la beneficia, solo cuando le conviene, ¿verdad? El filibusterismo, como bien dice Lale, es legítimo, es aceptable, pero cuando vas a usar prácticas democráticas, no cuando estás convocando mareros y pandilleros, que era lo que estaban llevando al Congreso a mediodía, que si no hubiera habido una intervención
de altos niveles, eso podría haber sido una tragedia, por un lado. Después comprar votos, ¿verdad? Tenemos información de que la diputada Palala, Victoria Godoy Palala o Palala Godoy, estaba operando de una manera pues que no es democrática, ¿verdad? Entonces creo que una cosa bien importante, un mensaje importante que le tenemos que dar a la población es que la democracia se respeta cuando ganas o cuando pierdes, pues no puedes solo respetarla cuando vas ganando. Y creo que esta alianza pues estaba acostumbrada a tener de su lado de una manera como ahí sí realmente como operadores y que les apañaban la compra de votos, etcétera, pues aquellos funcionarios de la embajada, los exfuncionarios de la embajada que se fueron, ¿verdad? Principalmente Ventrell, y eso pues se les cayó, por lo que yo entiendo. No solo se les cayó, sino que además de, pues lo que entiendo es que vino las nuevas autoridades de Estados Unidos y el nuevo gobierno, pues viene ahora sí la doctrina Don Roe, como dicen, en donde uno de sus grandes enemigos, pues es el narcotráfico. Y entonces estas alianzas que tienen estos diputados, algunos oficialistas, otros exoficialistas, pero al final del día todos estos, la foto que publicaron, verá, el jueves antes, claramente, pues son alianzas que hoy Estados Unidos tiene pues en una mira muy clara, tan clara que vimos a estos congresistas pronunciándose públicamente, cosa que no había pasado antes. Entonces, para mí es preocupante eso, porque lo que vemos es que realmente pues le salió los colores, ¿no? A todos estos demócratas, porque les gusta bloquear el país para exigir la democracia cuando les conviene, pero por lo visto también les gusta bloquearlo cuando no les conviene, para que no haya democracia. Y algo bien importante es que el filibusterismo es legítimo, por supuesto que sí, pero hubo votaciones para parar el filibusterismo Mañanas también. en donde abría la votación 5 segundos. O sea, no permitieron que democráticamente el Pleno decidiera si había o no, si se continuaba o no con esa práctica. Hasta la tercera, en donde ya entiendo yo, el mismo secretario Rivera, también pues lo pusieron un poquito contra la pared porque estaba cometiendo ilegalidades al abrir la votación solo 5 segundos. Entonces fue un acto, sí, si bien es cierto, gracias a Dios, al final del día, puramente democrático, pero contra fuerzas que si así son las vísperas, me preocupa lo que viene, porque no les gusta definitivamente perder el poder de manera democrática. Independientemente de quién haya sido electo, yo creo que lo importante no es quién fue electo, sino que cómo sucedió. Y que la compra de votos no es algo nuevo. La compra de votos es algo que ha pasado a través de las diferentes legislaturas y que diputados de este gobierno, del oficialismo, solían criticar en administraciones anteriores. Y ahorita lo convirtieron en la práctica por excelencia para esta votación y para votaciones anteriores. Lo que fue interesante fue la reacción posterior cuando ya habían perdido la elección y no lograron poner a su candidato a magistrado como magistrado de la Corte de Constitucionalidad, que salieron rasgándose las vestiduras. Incluso el mismo Samuel Pérez en su discurso de cierre habla mal del encargado de negocios de los Estados Unidos, John Barrett, y habla mal de su intervención y de su injerencia. A ver, estos mismos diputados de Movimiento Semilla que hoy hablan de injerencia, cuando hay matices, y eso creo que hay que analizarlo, que hoy hablan de injerencia, fueron los que ilegítimamente, durante el 2023 particularmente, y en años anteriores, presionaron a favor de esa intervención que Todd Robinson, que Patrick Ventrell y que todos esos funcionarios de ese mismo círculo demócrata estuvieron empujando en su momento con intervenciones realmente serias para poner personajes años atrás. Hay que recordar que a Gloria Porras, Todd Robinson perdió todo tipo de formas, escrúpulos diplomáticos y dijo, esa es la magistrada que yo quiero y punto. O empresarios que apoyaron la transición desde el día 1 y que igual fueron llamados a la embajada por Patrick Ventrell para ser amenazados de, pues yo no sé qué cosas, para, pues de alguna forma casi que ponerse a la par del presidente en su investidura. Que eso es un tipo de intervención. Y lo que pasó este fin de semana desde congresistas... Bueno, no, a ver. Las 100 visas que quitaron
al Congreso de la República Solo por votar simplemente porque ellos votaron para para levantar que los antejuicio. magistrados del Tribunal Supremo Electoral fueran Investigados. investigados porque compraron un software de $16 millones que hace 8 años costó $1 millón. O sea, ahí, y eso es interesante, que digamos, las diferentes formas, ¿verdad? Aquí no se habló, por lo menos yo no escuché desde ningún punto de vista, en ningún momento hablaron de temas de sanciones o de visas. O sea, lo que yo entiendo y el mensaje claro que mandó el encargado de negocios fue: no vamos a permitir ninguno de estos candidatos que esté siendo promovido por actores ligados al crimen Exactamente. organizado. Porque también eso es importante, ¿verdad? Yo creo Sí, que es importante entender que no era un tema de Ronnie López o de los otros nombres que se mencionaron, una señora de apellido Galvez, otra señora de apellido Antillón. No, ellas no, digamos, estas personas, entiendo yo, no eran el problema. El problema era ¿quién estaba La detrás de ellos? asociación, ¿quiénes lo está promoviendo? quiénes lo estaban promoviendo. Claro. Y ese es un mensaje importante porque el mensaje es: si a ti te promueve una persona vinculada al narcotráfico, vinculada al crimen organizado, vas a estar en la lista negra de Estados Unidos. Y yo creo que eso es el gran cambio que estamos viendo con este nuevo gobierno de Estados Unidos. Bueno, lo vimos ahorita en el evento que hubo el sábado en Doral, en Florida, con una claridad absoluta de que el nuevo enemigo a vencer es el narcotráfico, es el crimen organizado. Y yo no sé si a ustedes, pero a mí eso me pone muy contento, porque realmente el narcotráfico, el crimen organizado, son los verdaderos destructores de países. Miramos México, miramos Colombia. O sea, no hay que ir muy lejos para ver el daño que hace cuando el crimen organizado logra cooptar todas las instituciones. Ahora que mencionas México, que creo que vale la pena detenernos un momento ahí en esa, no sé si alianza, llamarle, o en esa búsqueda de apoyo del oficialismo acá con Morena en México. A ver, cualquiera que esté más o menos enterado de las noticias o vea medios internacionales, se puede dar cuenta de cómo, tristemente tengo que decirlo, quiero mucho a México, su presidenta rechaza toda ayuda de Estados Unidos para acabar con un mal que todo el pueblo mexicano y toda Latinoamérica lo reconoce, menos ella. Hay que entender algo ahí, ¿vale? Y es que, o sea, yo creo que no es la presidenta. Yo creo que es el partido Morena completo. Es todo este partido Morena que es Vox Populi. Ese es mi punto. Que es un partido es a donde totalmente vinculado al narcotráfico mexicano. O sea, Andrés López Obrador ni siquiera guardaba las formas. Fue a visitar a la mamá del Chapo, dejó ir al hijo del Chapo, lo liberó a las 24 horas que lo había capturado. Sí. O sea, él ni siquiera guardaba las formas. Yo creo que la presidenta Sheinbaum, la pobre, está como que en una encrucijada sumamente complicada, pero yo también quiero mucho a México y más a los tacos, pero lo más preocupante acá, creo yo, es esta alianza que hemos publicado nosotros acá en República, que el embajador de Guatemala en México, Edgar Gutiérrez, está queriendo promover con algunos funcionarios y diputados sí, del movimiento Semillas/Raíces. Y esa es la razón, creo yo, por la cual el presidente Arévalo no fue invitado al evento, porque realmente el gobierno de Guatemala ha hecho bien las cosas con Estados Unidos en ciertas cosas, en el tema de infraestructura, temas la alianza con el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Estados Unidos, o sea, el programa de migrantes, o sea, ha hecho bien ciertas cosas, pero lamentablemente yo creo que ha permitido que personajes radicales, como lo es Edgar Gutiérrez, como lo es un Jonathan Mencos, como lo es un Samuel Pérez, como lo es incluso una Pati Orantes, los lleven a una radicalización, que es la razón por la cual yo creo que pues vimos todo lo que vimos la semana pasada y terminó
con esta no invitación, que es un símbolo importantísimo, como dijo el presidente Trump. Es tan importante los que invitamos como los que no invitamos. Y que ese fue, a mi juicio, uno de los tremendos errores del presidente Arevalo la semana pasada. Porque sus diputados, o los diputados de su partido más bien, los que se están separando y los que no se han separado, decidieron coludirse con el narco en el Congreso. Su embajador de Guatemala en México, Edgar Gutiérrez, le recomienda unirse a esa alianza narcosocialista como Morena ha hecho con el narco en México. Y por esas recomendaciones es que de alguna forma el presidente termina metido en ese nubarrón en el que pues él pudo haberse desmarcado desde un inicio. El presidente no tenía ni siquiera que haber dado esa conferencia de prensa que dio. Y hay que entender que lo engañaron, ¿verdad, José? Porque al presidente le dicen dos cosas que la información que yo tengo es absolutamente falsa. En primer lugar, que se estaba forzando a la Corte Suprema de Justicia o promoviendo coaccionadamente, con mucha energía o coaccionándola para que eligieran a la doctora Consuelo Porras. Lo cual, la información que yo tengo es que eso no es así, desde ningún punto de vista. Lo que sucede ahí, entiendo yo, es que para la administración actual del presidente Trump, la doctora Porras no es la persona non grata que sí lo era para la administración Biden. Pero peor aún, de que toda esta estrategia era para, digamos, garantizarle a ella o forzarlo a él a renombrarla como fiscal general. Entonces, yo creo que el presidente lo engañaron, ¿verdad? Recordemos que yo no quiero hacer gente lo engaña. Yo no quiero hacer este podcast de Edgar Gutiérrez, pero Edgar Gutiérrez es el que se inventa que Jimmy Morales había violado a una niña. ¿Verdad? No sé si recuerdan que estuvo como 6, 7 meses, iba a medios, jamás fue cierto. Edgar Gutiérrez con José Rubén Zamora son los que inventan la famosa alfombra rusa, que es técnicamente imposible. La alfombra rusa no es técnicamente imposible que haya sucedido como alfombra, ¿verdad? Pero es un personaje que ya vimos y ojalá pues la gente, yo creo que hay ciertas personas socialdemócratas que son sensatos y sigo creyendo que el presidente Arévalo es uno de ellos, que ya no le crean. Es importante que ya no se desmarquen. Que se desmarquen, que ya no le crean al tipo, pues. Pero bueno, creo que este podcast es más importante que Edgar Gutiérrez. Y es importante haber dicho eso por donde estamos ahora. A ver, hoy, cuando se graba este podcast, se va a elegir, supuestamente se va a elegir magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Hoy o el jueves. Hoy o el jueves, pero voy a estar en agenda. Si pasa lo mismo que la semana pasada, pues sí, será el jueves. Con el grado de dificultad que ahora no son 81 votos, sino 107. Pero bueno, visto lo visto, en el Congreso hay un problema, bueno, hay varios, pero y tienen nombre y apellido. Pero el problema es que el oficialismo se sentó, dice este macho mi mula, y no está dispuesto a entender razón. Lo que mostró el otro lado es que un montón de grupos, de partidos, de facciones incluso de partidos, dentro de sí mismos divididos, pero se entendieron y dijeron, ok, vamos por esta línea. Y el oficialismo no. Y ese es el problema porque precisamente aceptan 107 votos. Yo creo que hay algo bien importante ahí, ¿verdad? Dice Luis Aguirre un día antes de la elección del jueves pasado, tuitea: yo no me voy a dejar intimidar por llamadas ni por reuniones en apartamentos, no sé a qué se refiere. Voy a defender la soberanía de Guatemala. Y de ahí vuelve a poner, dicho y hecho, aquí estoy y pone un par de huevos, acepto vetos, más no imposiciones. Aquí estoy desde fuera, no estaba en Guatemala. No, a mí lo que me llama la atención es que incluso él se fue de Guatemala, y hay un par de gentes que votaron por Molina Barreto. Entonces no sé a qué se refería con estos tweets, porque hubo un par de diputados de su partido
Y hoy hoy el TSE, pues, a ver, yo creo que eh, eh, no hay que ser adivino para que ojalá los diputados entiendan que hay alianzas que les van a salir bien caras. ¿Verdad? Y que los diputados oficialistas, sobre todo, entiendan que hay alianzas que les pueden salir muy caras en el largo plazo. A ver si lo entienden. No sé si lo van a entender, pero creo que es importante que lo entiendan. A ver, la lista, hay que hablar de la lista en particular porque La lista de 20. la lista de 20, sí, porque cuando la comisión de postulación pues la emite, fue ampliamente criticada. Fue señalada desde precisamente la Embajada de Estados Unidos, a lo cual sí aplaudieron los de Semilla, eso sí les gustó, pues. El sector privado en pleno, estoy casi seguro que lo hizo. Amplios sectores de la sociedad civil, a ver, todo el mundo la señaló. La embajada fue más allá y señaló algunas responsabilidades particulares. Pero es importante decir que en efecto, en esa lista hay indeseables, hay impresentables, pero algunos se salvan. Entonces, luego de que las impugnaciones fueran rechazadas por la Corte, pues el Congreso, sea hoy o sea el jueves, tendrá que decidir de esa lista. Y yo creo que sí hay 10. Yo creo que sí hay 10, 5 titulares y 5 suplentes, que pueden llegar al Tribunal Supremo y hacer un buen papel. Primero Dios, pero es lo que toca. Entonces, ojalá se llegue a un acuerdo en el Congreso, conseguir 107 votos para esos 10. Y para que los 10 que lleguen sean los mejores de ese listado y no los que le respondan a los intereses políticos de quienes van a votar por ellos. Porque hay un problema de diseño institucional en el que estamos eligiendo magistrados a un año de que hayan elecciones, y eso es un ciclo que se repite pues cada vez que hay elección de Y lo eligen los partidos magistrados. políticos. Si los eligen los partidos políticos. Entonces hay un incentivo perverso ahí Esa sí no sé quién se le ocurrió, ¿ah? Es terrible el diseño institucional, y de ahí que con una reforma de ley electoral y partidos políticos eso se podría haber resuelto hace bastante tiempo para que los nombramientos sean escalonados. Pero bueno, mientras sea así, cada año antes de una elección va a haber cambio de magistrados al Tribunal Supremo Electoral. Es importante que hay varios partidos, varias bancadas dentro del Congreso que pertenecen a partidos que están en proceso o de cancelación o de unirse a partidos que están en formación. Y de ahí la razón por la cual hay cierto chicle que pega a los diputados de raíces con los diputados de cabal en buscar cómo lograr un entramado de magistrados que les permitan o les habiliten al partido cabal no ser cancelado y participar en una siguiente elección, y al partido raíces con sus bemoles lograr conformarse. Lo que va a ser importante es que no sean esos intereses particulares los que primen, sino pues que ese listado de 20 sean los 10 mejores, en la medida de lo posible, los que paren integrando el Tribunal Supremo Electoral, que tiene en sus manos el siguiente proceso electoral. Y el siguiente. Pero que es un proceso electoral bastante importante, más en el marco de la forma en la cual se comportó el Tribunal Supremo Electoral saliente. Yo creo que no es ciencia nuclear esta charada. Hay 3, 4 totalmente impresentables, vetados, vamos a decirlo así, no solo por un lado, sino por varios. Se reducen las posibilidades. De ahí hay 2, 3 más que realmente no reúnen las calidades que debiera tener un magistrado del Tribunal Supremo Electoral. Insisto, hay suficiente de dónde sacar 10 buenos. Va a ser responsabilidad de los políticos elegir a los mejores. Pero esa es una elección que se viene. Luego hay otras 2 designaciones que son, vamos a decir, enteramente del presidente. Una, pues, limitada porque es de un listado de 6. Pero la del magistrado titular y suplente para la Corte de Constitucionalidad, la del Ejecutivo, es la única designación de las 5 que es enteramente su voluntad. Personal. Claro, se hace en Consejo de Ministros, pero es del presidente. Y en ese sentido, pues creo yo que dando un paso en falso, pretende abrir el proceso, ¿verdad? Para que cada quien se postule esta vez. Está bien. Creo que arrojó un listado interesante. Hay excelentes nombres en ese listado que, dicho sea paso, se atrevieron a postularse ahí y no en cualquiera de los otros ámbitos.
Pero bueno, ya salió el secretario general de la presidencia a decir, sí, ya lo dimos todos, pero mire, no vamos a valorar los datos. Ok, está bueno, no importa. La cosa es que el presidente va a designar. Y de nuevo, visto lo visto, pues a él le tocaría, como se dice en inglés, rise above it. Ser, aspirante a estadista y hacer una designación totalmente ajena a los vaivenes políticos ideológicos que probablemente en algunos otros lados sí se dieron. Pero él que lo haga. Yo te diría que creo que va más allá, Ale. Va más allá. ¿En qué sentido? Creo que por un lado, la relación con Estados Unidos, por más que algunas personas a veces quisieran una soberanía absoluta, es imposible cuando tu mercado más grande, cuando tu socio más grande, cuando incluso toda tu capacidad o la gran mayoría de tu capacidad de luchar contra tu enemigo más grande, que es el narcotráfico, pues prácticamente depende de Estados Unidos. O sea, Estados Unidos, si Trump toma un par de decisiones de tarifas complicadas, quiebra Guatemala. O sea, le complica. En lo que la Corte Suprema de Estados Unidos trata de enmendarlo, Guatemala, ¿verdad? Entra en un caos. O no digamos algo que no, algo con el tema de las remesas, por ejemplo. O sea, Trump tiene demasiadas herramientas, el presidente Trump tiene demasiadas herramientas para imponer su agenda en Guatemala y en la mayoría de países de América Latina. Entonces hay dos decisiones. O peleas contra eso y te vuelves un Cuba, un Venezuela de Maduro, un Ortega de Nicaragua, o lo que trató de hacer Petro, o entiendes la agenda, que aparte de yo en lo personal estoy de acuerdo con esa agenda. A mí luchar para sacar a China de su injerencia en América Latina, luchar para sacar al narco de su fuerza en América Latina, sobre todo en Centroamérica, y luchar para que hayan oportunidades para que la gente no tenga que emigrar, bienvenida a las tres. Y agrego una más, luchar para sacar el socialismo a América Latina, porque hay una... Esa Es que el socialismo es el que trae las tres. Claro, pero digamos que subyace ahí y a veces por las batallas coyunturales. Totalmente de acuerdo contigo. Y tal vez lo que es importante es el socialismo, la mentalidad socialista es la que trae esas tres generalmente a los países. Genera condiciones para que la gente tenga que emigrar, trae a China como socio geopolítico y obviamente ya lo hemos visto que se hacen socios de los narcos, son amigos de los narcos. Entonces yo creo que la elección del presidente Arévalo, yo espero que también vaya alineada en buena parte a esa agenda de lo que se vio el fin de semana en Estados Unidos. O sea, ese acto que hizo Trump, teniendo la guerra con Irán en medio. O sea, no es como que Trump estaba con poporopos hace 10 días y no tenía nada que hacer y entonces invitó a unos presidentes de Latinoamérica para que lo llegaran a visitar. O sea, tiene unos problemas gigantescos en el Oriente Medio y aún así hizo el espacio, hizo el tiempo para mandar esos mensajes que mandaron la semana pasada. Primero el jueves, en donde sí invitaron al ministro de la Defensa. Eso es importante hacerlo ver, porque eso quiere decir que el ejército como institución está bien vista por parte de las instituciones de Estados Unidos, pero no invitaron al presidente. Entonces, ahí, verá, tiene que ver, y yo ahí donde quiero creer. Amiga, date cuenta. Amiga, date cuenta. Y además de, sin ser tampoco un enemigo, porque no podemos ser nosotros injustos tampoco y decir, no, que el presidente Arévalo es parecido a Petro o a Sheinbaum. No, o sea, no. Pero ¿qué pasó? Yo lo que creo que pasó es eso, o sea, que él tiene que darse cuenta que sus juntas, que hay ciertas acciones, y sobre todo las alianzas de los diputados en el Congreso, puede ser que políticamente, y bueno, y ahora vemos el nombramiento. Es la primera vez en, no sé si 30 o 40 años que tenemos un nombramiento de un embajador político. Siempre habían sido de carrera. Yo creo que el último fue en los 90s, político. Ese es un mensaje poderosísimo, potentísimo, de que cómo el presidente Trump está redoblando esfuerzos
para que su agenda se haga escuchar en nuestros países. Ahí vi en redes todólogos, opiniólogos de todo esto, designaciones diplomáticas y, a ver, es bien sencillo. Cancillerías de primer nivel, como lo puede ser Itamaraty en Brasil, el Departamento de Estado, la de México, pues lo saben. La nuestra hacia ahí va, ojalá. Los embajadores usualmente son de carrera, ¿no? Y los embajadores de carrera representan la posición del Estado, ¿no? No, Son designaciones, pero no es así. son designaciones del presidente, pero representan al Estado. Los embajadores políticos representan casi que personalmente al presidente. Y ese es precisamente el caso de Juan José Rodríguez. Una designación de Trump. Por supuesto, no es en contra de su canciller, ¿verdad? De Marco Rubio. Y que vale la pena agregar que es una asignación que ya se sabía desde hace algunas semanas, algunos meses, aunque no era oficial. Y lo digo a propósito de que hubo un par de esos todólogos que salieron diciendo que no, que el nombramiento se hacía en el marco de la intervención de la semana pasada de Estados Unidos en las elecciones judiciales. No, ahí lo que está haciendo, miren, hay algo, o sea, Trump es empresario y es un tipo obviamente muy hábil y muy capaz. Su primera, llamémosle objetivo, su primera guerra que iba a batallar era controlar el tema migrante en Estados Unidos, dentro de Estados Unidos, que se le había vuelto casi que una guerra interna, ese tema con el tren de Aragua y todo este desmadre. Y nombra a Kristi Noem a cargo de eso. Y a ver, esa guerra la ganó. La frontera está cerrada, hoy ya pasa un migrante a la semana, con suerte. El muro es virtual. El muro es virtual, Sí. es psicológico, pero esa guerra la ganó. Y terminó esa guerra, saca a Kristi Noem de esa posición y ahora la nombra en el escudo de las Américas. Una mujer que es de línea dura, de armas tomar. O sea, de mega armas tomar. Y este nombramiento, para irnos a Guatemala, es, digamos, Kristi Noem se vuelve como la gran jefa hoy de la diplomacia de Estados Unidos. De seguridad. Más de seguridad. Yo te diría que va a ser la que va a dictarle las instrucciones, porque hoy lo que estamos viendo es que Estados Unidos ya terminó ya ganó la parte de ya cumplió con su electorado en la parte de migración. Y ahorita lo que nos está diciendo es el narco y la China es mi siguiente objetivo. Y Kristi Noem es la persona a cargo. Claro, Kristi Noem necesita en cada país a sus diferentes, y ese es el embajador que viene. Lo genial es que su secretario de Estado alineado absolutamente con esta agenda. Por supuesto. Entonces, lo que vemos es eso. Y a ver, lo mismo pasa con el encargado de negocios, John Barrett. Él viene de recuperar el canal de Panamá. O sea, literalmente viene de recuperar el canal de Panamá a recuperar el canal de Guatemala, y ahora lo refuerzan como lo hicieron en Panamá. En Panamá fue con Kevin Cabrera, si no estoy equivocado, ¿cómo se llama el embajador? Y ahora refuerzan a John Barrett, lo refuerzan con Juan José Rodríguez. Con embajador Juan José Rodríguez, que bueno, tocará que todavía lo confirme el Senado. Pero los mensajes son potentísimos. Y eso lo que me lleva es que el presidente Arévalo lo único que tiene que ver es verlos, separarse un poquito de toda la gente que le está hablando, porque yo creo que él tiene la sabiduría diplomática para entender esos mensajes claro y directo, ¿verdad? Y elegir, porque una de las cosas que Trump detesta, porque fue víctima, es el famoso lawfare. Él fue víctima y él sabe que la izquierda utiliza la politización de la justicia para sus batallas. Y estos personajes, eso es lo que buscan. Pero precisamente, ahí está el gran Rasputín tropical. Esa era su intención. Bueno, fue su intención desde haber sido el padre
de el engendro ese, sí, él fue el creador de esa fórmula, claro, lo que quería era cooptar la justicia, lo logró durante un buen tiempo, Lo logró. y ahora pues quería hacer un poco más de lo mismo con otros mecanismos. Y es más, cuando se le salió el tico de la, de la ¿cómo se llama? De la Del cubeta, del guacal, operó para que lo sacaran. Sí. Porque no lo tenía cooptado al tico. Y de ahí que dentro del listado de aspirantes a la CC que presentaron su expediente al Ejecutivo, lo que decía Alejandro, el presidente tiene, suficientes. A ver, y no tiene que usar el listado si no quiere. No tendría, pero lo va a usar. Digamos que decidió seguir ese proceso porque se le dio la gana seguirlo. Lo más lógico es que de ese listado a mí sí me encantaría, yo sé que una candidata, y voy a mencionar nombres aquí que es peligroso, pero hay una candidata que entiendo yo el oficialismo quería, que a mí lamentablemente no llegó, que es Ana Isabel Antillón, por el Congreso, pues ojalá la nombrara él. Es una mujer intachable, técnica, con una experiencia extraordinaria. Ojalá. Yo voy a mencionar a otra, ya que estamos en su honor. Harry Méndez, una excelente profesional, una académica, intachable también. Ahí está en el listado. Hay otros. Hay varios constitucionalistas de carrera en ese listado que mejor no los mencionemos porque van a creer que son nuestros, Ale, y los van a bloquear por eso. El problema es que, pues, también... Alejandro Balcells, creo que sería excelente. Nos encantaría. Ahí tienes un ejemplo de una de esas personas que han operado para el lawfare que destruyó las instituciones de justicia de este país. Un fan del activismo judicial. Fan del activismo judicial y que operó para que pasaran las reformas constitucionales que no pasaron en su momento a la Constitución, que buscaban destruir desde adentro nuestro sistema de justicia. Y así como lo tenés a él, tenés a otros perfiles, que por eso mencionaba el socialismo, del cual el presidente Trump tampoco es fan. Otros perfiles que, si bien no han participado del lawfare en el pasado, están alineados con grupos radicales de izquierda. Bueno, hay una mujer que promueve invasiones de fincas. Exactamente. Ese es su trabajo. Y que hay algunos diputados que están promoviéndola y soñarían con verla nombrada por el presidente. Totalmente. Y a ver, una cosa importante para mí, para agruparlos, es, yo digo que lo más peligroso de un jurista es cuando para el jurista el fin justifica los medios. Y eso es, digamos, en efecto, una de las cosas que yo vi en Alejandro Balcells en su momento en la CICIG. Para él el fin justificaba los medios. Él me reconoció a mí en un caso de alto impacto que hubo, de que sí es cierto, el proceso no había sido el mejor, ¿verdad? La jueza había violado el debido proceso en una parte, pero ya había pasado. Y entonces la imagen que nos podíamos ver internacionalmente era muy mala. No, hombre, o sea, no, un jurista, un hombre que de verdad se dice constitucionalista, jamás en la vida debería de pensar de esa manera. Pues lo puede pensar un activista, un político, cualquier otro ser humano. Pero es que probablemente eso es lo que son. Pero no una persona que pretende impartir justicia, ¿verdad? Entonces yo espero y tengo fe de que el presidente Arévalo reciba claro y directo ese mensaje, tenga claridad en que lo que a él más le conviene para terminar su mandato, sus siguientes 2 años, de la mejor manera posible, que los proyectos con el cuerpo de ingenieros, que los pocos proyectos que han estado funcionando en Guatemala o que han avanzado, que son los que se hicieron con Estados Unidos y con el sector privado, sigan funcionando y que ese pueda ser su legado, que lo valore ahorita. Y que no se radicalice. Pues ojalá, yo coincido contigo, creo que es prudente el presidente, creo que lamentable, a todos les pasa en algún momento, sobre todo a todos los presidentes, presionados por los más ruidosos de sus cercanos o de sus diputados, pues a veces pues pierden un poco el norte. Pero no, y para se inventan cualquier cosa. Bueno, o sea, se inventan y le llegan a decir unas mentiras extraordinarias. Lo bueno es que acá, y voy a usar el término norte tanto figurativa como puntualmente, aquí el norte está claro. No tiene por qué perderse. Entonces...
Y que es un norte que está alineado con esos valores que deberían de subyacer en cualquier designación que se haga para esas magistraturas. Lo hablábamos la semana pasada y lo decías tú al cierre del podcast, Alejandro. Una aristocracia de las ideas, una aristocracia que respete como tal los valores bajo los cuales se crearon instituciones como una Corte de Constitucionalidad inspirada en el modelo norteamericano de una Corte Suprema de Justicia en el cual son los mejores representantes de una profesión como lo es el derecho los que llegan a ocupar esos puestos. Eso es lo que deberíamos de aspirar. Y ojalá este sea el inicio de la construcción de instituciones que no solo descansen en lo que está escrito en la letra muerta de la Constitución, sino verdaderamente en los valores de las personas que llegan a defender esos puestos. Y yo te digo algo, José. Yo creo que, hablando de lo que estás diciendo, el último momento, desde mi punto de vista, no sé si ha habido otro de allá para acá, pero el último que yo recuerdo ahorita, en donde realmente la Corte de Constitucionalidad jugó ese rol institucional que de verdad rescata al país, es en el 2023, en donde hay mucha gente que quiere decir que la transición democrática fue gracias a los bloqueos. Otros, Kamala Harris dijo que había sido gracias a ellos. Yo le voy a recordar algo a la gente que es bien importante. Tampoco fue Blanca Alfaro. Tampoco fue, mucho menos fue Blanca Alfaro, fue la que menos fue. Yo le voy a recordar algo a la gente. Por ahí, por el 15 de junio, cuando es, digamos, la primera crisis legal, digamos, la primera acción que se pretendía que se anulara la primera vuelta, que no existiese segunda vuelta, que se cancelara el partido político, etcétera. La Corte de Constitucionalidad, integrada pues por los 5 titulares, pero voy a mencionar hoy 3 porque son los que han estado en boca de todos: Dina Ochoa, Roberto Molina Barreto y Leila Lemus, votaron firmemente para que hubiese segunda vuelta y para que se respetaran los resultados de la primera vuelta. Eso nunca, jamás dudaron. Que si a veces la resolución No decía era lo al que 100% como la quería Juan o la quería Pedro, ok, que sean ellos los magistrados. Pero lo que sí podemos agradecer es que hubo segunda vuelta gracias firmemente a la oposición. O sea, a mí eso me llama mucho la atención cómo han atacado, cómo el mismo presidente atacó a Roberto Molina Barreto y cómo los semilleros, cómo Samuel Pérez se atreve a hablar de Roberto Molina Barreto de la manera que habló, cuando gracias en buena parte a él y a Dina y a Leila, creo que él era el presidente de la Corte en ese año, corregime, Ale, si me equivoco. No recuerdo. No, porque él creo que era no. Pero no importa. Gracias a ellos hubo segunda vuelta. Y gracias a ellos todo el ciclo electoral cumplió con los periodos legales y se cerró y se certificó y no hubo ninguna duda jamás constitucional de que la elección había sido legítima. Que hayan habido acciones babosadas, el famoso 14 a las 14, todo ese movimiento que hubo, está bien. No digo que está bien que haya pasado. Estoy de acuerdo que sucedió. Pero la CC había sido firme desde el primer día. Entonces, el presidente, desde mi punto de vista, el presidente Arévalo tiene que agradecer eso, tiene que reconocer eso, porque él fue el principal beneficiado. Bueno, que lo reconozca hacia adentro, porque evidentemente hacia afuera no lo hace, ¿verdad? Como dijiste, criticó. Pero es que lo mencionaba, de acuerdo contigo, pero lo mencionaba porque mucha gente, y lo hemos oído públicamente, que no, que el sector privado, a ver, el sector privado fue el otro actor en paralelo en ese momento que tuvo exactamente la misma posición desde el primer día. ¿Verdad? Yo estuve probablemente en la primera reunión que hubo y la decisión desde el primer día fue: se respetan las elecciones. Y hay un campo pagado, hay un comunicado de CACIF, si no estoy equivocado, es el sábado 1 de julio, que reafirma lo que te estoy diciendo acá, más un editorial nuestro a las 6 de la tarde. Eso fue a las 5 de la tarde, a las 6 de la tarde. Entonces, la posición ha sido sólida. ¿Y de dónde? ¿Por qué quiero decir esto, José y Ale?
porque todo lo que queremos los buenos guatemaltecos es parar el péndulo. Es parar el péndulo, es entrar a un momento en donde socialdemócratas, demócratas cristianos, libertarios, liberales, conservadores, podamos vivir en este país en paz, trabajando, y que se desarrolle el país para que realmente la gente que más jodida está se generen las oportunidades para que Tenga ellos puedan seguir oportunidades. adelante. Y es que es cuando te das cuenta de la diferencia de posturas entre los diputados de raíces que hicieron berrinche la semana pasada y pues, personas que han estado del lado de la institucionalidad desde antes de que estuviera de moda estar del lado de la institucionalidad. Y a lo que voy con eso es... Leila Lemus. Leila Lemus fue nombrada por Yamatei. Y esos 3 magistrados... Y Leila Lemus fue la primera que yo escuché decir, la elección se respeta. Esos 3 magistrados, el ejército de Guatemala, el sector ejército. privado organizado, pudieron en su momento haberse metido a las prácticas que la gente que le encanta el lawfare ha utilizado a través de esos últimos 15 años para torcer la elección y que el presidente no asumiera y que Movimiento Nuestra Semilla no asumiera. Pero como pues se actuó por principio y en defensa del Estado de Derecho, pues pasó lo que pasó y ellos asumieron. Y ojalá ese sea el tipo de prácticas que el presidente privilegie en los siguientes 2 años que le quedan de gobierno. Pues, a ver, esta semana tiene una gran oportunidad porque él O sea, lo Samuel dijo. Pérez, perdonale, Samuel Pérez es tan mal agradecido y una persona tan lejana a tener principios que en esa intervención que ustedes dicen que hizo al final, ataca a las personas que yo sé fueron de las primeras que dijeron se respeta la elección, se respeta el resultado, aunque sea de gente que yo sé que me quiere ver destruido. Sí, pero la designación que tiene que hacer el presidente esta semana, o que va a hacer, que anunció que la va a hacer. No, la tiene que hacer, es constitucional. Podría ser hacia principios de la otra. No, es el 13, ¿no? La tiene que hacer. 16, creo. La juramentación creo que es el 16. Sí. Okay. No, toman posesión hasta el 14 de abril. Pero hay juramentación en el Congreso. Sí. Él siempre ha hablado de una brújula moral, que la designación que él hará es con base en una brújula moral. Y de nuevo, quiero recalcar que la del Ejecutivo es una designación que no obedece a ninguna otra cosa. A ver, nada. Es la más lejana al mecanismo de comisiones de postulación, al mal mecanismo, al fallido mecanismo de comisiones de postulación. Es la más lejana, porque ahí no se ponderan títulos patito. Sí, no hay una tabla de gradación hecha ad hoc. Es la más aristocrática que hay. Ahí, literalmente. El presidente, si es fiel a sus principios, a lo que ha dicho, debiera de elegir a un gran jurista, a una gran jurista. Bueno, a dos. A uno grande y uno chiquito, pues bueno. Y lo puede hacer, no tiene ninguna limitante, salvo las gentes que le pueden hablar al oído y calentar la cabeza. Ese sí es el gran riesgo. Pues bueno, vamos a tener que esperar a ver qué sucede y definitivamente lo vamos a seguir analizando en nuestros contenidos. Yo solo creo que es importante que terminemos con lo que viene de fiscal general, porque considero lo mismo en fiscal general. O sea, creo que por lo que yo he visto, hay buenas personas que presentaron su papelería a la comisión de postulación. Primero es un llamado, pues obviamente a los comisionados para que, si ustedes me preguntan a mí, lo importante de esta elección de fiscal general es parar el péndulo. Hay buenas y muy malas. Sí, por supuesto que hay muy malas. Yo sé que hay muy malas. Pero por eso creo que lo importante es que tengan 6 buenas. Y entiendo que 6 buenos hay. Sí. ¿Verdad? Y 6 buenos me refiero socialdemócrata, o sea, no necesariamente 6 buenos de derecha. No, 6 buenos técnicos, gente que ha tenido poder y no lo ha utilizado en mal, gente que ha sido ajena al activismo judicial, gente que uno cree o pareciera que realmente ponen la ley por encima de su ideología, de sus opiniones personales, porque algo bien importante, y es que hay gente que cree que la corrupción solo es cuando hay transacción económica. Monetaria. Y no es cierto. No. O sea, cuando un juez resuelve porque su corazón le dicta la resolución y no su cerebro
o la ley o la interpretación de la ley en su cerebro, ese juez está siendo corrupto. Y además cometiendo un delito, pero bueno. Además de cometiendo un delito. Sí. Entonces, yo creo que es importante motivar a la comisión de postulación que haga ese trabajo extraordinario para que no permita que entre gente ligada al narcotráfico. Por supuesto. Yo espero que Estados Unidos sea igual de firme en esa línea. Eso creo que lo van a hacer, pero tampoco permitan activistas judiciales de ningún lado, ni de derecha ni de izquierda. Y yo quisiera cerrar... Ni de los que se dicen de derecha, ni los que se ni dicen los que se dicen de izquierda, que al final son corruptos. Yo quisiera cerrar mi participación, por lo menos, ya no voy a hablar más, en que, de nuevo, asustando con el petate del muerto, diputados, oficialistas, activistas en redes, dicen es que ahora van a obligar al presidente a elegir a tal o cual. A ver, no. Podrán tener miedo de que ocurra algo similar, que no va a ser, pero que ocurra algo similar como lo ocurrió la vez pasada en la designación de fiscal general. Fue diferente. Pero fue diferente. Ese es el punto. A ver, había un procedimiento autoimpuesto por la comisión de postulación, y ese amparo lo que hizo fue decir, señores de la comisión, respeten sus reglas. Entonces, la respetaron. Y el listado de ese llegó al presidente. Y el presidente podría haber escogido a cualquiera de los 6. Exactamente. Escogió a quienes quiso escoger. Y yo estoy convencido, sin temor a equivocarme, porque me puedo equivocar, pero no me da miedo, que como esté conformada ese listado de 6, no importa, no sé quiénes van a estar ahí, esta Corte de Constitucionalidad no va a emitir un fallo que vaya a obligar al presidente a elegir A, B o C. Definitivamente no. No, hombre. Esa es de nuevo de esas tácticas, esas mentiras que los allegados del presidente le quieren hacer ver, pero que son mentiras. Totalmente. Y que es algo que yo resumiría en lo que hemos dicho en nuestros últimos editoriales y notas del editor en nuestro boletín de política, y es que la república no se construye con palabras, no se construye con discursos bonitos, sino con acciones. La república, el futuro de la democracia liberal, el futuro del Estado de Derecho, depende en buena medida en las acciones que tome la comisión de postulación, en esa nómina de 6 que manda el presidente y en las decisiones que el presidente tome. Y ustedes, pues invitarlos a seguir sintonizando Republicast y suscribirse a nuestros diferentes boletines. Gracias por acompañarnos. Muchas gracias. Presentado por Meicos.